Desde esta aplicación de software vamos a poder desarrollar, por un lado, desde esta carpeta, estudios de gestión de residuos de construcción y demolición, y desde esta otra carpeta, planes de gestión de residuos. Tanto los documentos de los estudios como los documentos de los planes de ejecución, cuando accederemos al botón para desarrollar el estudio, ya podrá contener el pliego, el coste previsto, la valoración del coste previsto, es decir, los presupuestos, y se le podrá insertar los planos. No obstante, es posible que el estudio no queramos que se refleje ni el pliego ni el presupuesto, porque lo queremos obtener como documento separado, el pliego para anexarlo al pliego de condiciones de la obra y el presupuesto para anexarlo como capítulo independiente. Pues bien, tanto si lo obtenemos todo en conjunto desde aquí, como si queremos obtener el pliego o el presupuesto por separado, el documento va a ser el mismo. Así pues, vamos ahora, a través del documento del estudio, a hacer un ejemplo de desarrollo de un estudio de gestión. Cuando entramos a trabajar con la aplicación, lo primero que nos aparece es el asistente que nos invita a desarrollar un nuevo proyecto, pero a partir de un perfil de trabajo, que es como normalmente deberemos entrar, y abrir un proyecto existente, es decir, un proyecto que estamos trabajando días atrás. Vamos a entrar con el asistente y observemos cómo aparecen muchas posibilidades, es decir, tenemos muchas variantes. De hecho, hay muchos perfiles de trabajo, ¿vale?, que ya vienen predefinidos para la tipología y los porcentajes de residuos que suelen ser habituales, ¿vale? Vamos nosotros, a modo de ejemplo, pues a coger un derribo de una obra de edificación con o sin derribo. Le decimos abrir y entonces, y tal como estamos observando, el perfil de trabajo ya nos prepara la aplicación para ese tipo de obras. ¿Cuántos datos hay que introducir? Porque esta es la ventana de toma de datos. No hay que asustarse, sino simplemente saber que hay que meter 3 datos. El primero es el volumen de tierras de excavación. El segundo, superficie construida o derribada. Y el tercero, el presupuesto estimado de la obra, que podríamos ignorarlo, pero que es bueno para saber o tener una referencia de lo que repercute la gestión de los residuos con relación al presupuesto de la obra. Vamos a ello. Entonces accedemos al primero de los botones, al que me solicita el volumen de tierras de excavación. Lo puedo teclear directamente en este apartado o calcularlo. Voy a excavar, por ejemplo, 162 metros cúbicos con un coeficiente de esponjamiento del 25%. Se calcula ya que a gestor deberemos llevar 202,5 metros cúbicos. No obstante, si yo voy a estimar que en la obra me voy a quedar, por ejemplo, con 75 metros cúbicos, a gestor se van a llevar ya los 127. Es decir, que cuando pulsemos el botón de aceptar, aquí queda reflejado el volumen de tierras que se van a llevar a gestor. Cuando pulsamos superficie construida y o derribada, me permite el definir más o menos una altura. Hemos puesto la altura estándar de escombros y decir los metros cuadrados si hay obra pública, los metros cuadrados que van a ver si hay demolición, los metros cuadrados de demolición parcial, los metros cuadrados de edificación de nueva planta, o si hay rehabilitación, pues los metros cuadrados de rehabilitación. Podemos todos estos conceptos desglosarlos en líneas de medición, pero normalmente no va a hacer falta. Es decir, si yo, por ejemplo,
se trata de un edificio y voy a hacerlo de nueva planta, pulso el botón de desglosar y digo añadir. Puedo ponerle un concepto, obra nueva, y le introducimos, por ejemplo, pues 400 metros cuadrados y por 3 plantas 1200 metros cuadrados. Le digo, si hubiesen más conceptos podríamos ir añadiendo, le digo aceptar y evidentemente ahora ya ha quedado reflejado que vamos a hacer una edificación cuya superficie total son de 1200 metros cuadrados. Le digo aceptar y me aparece la posibilidad de teclear el presupuesto estimado en la obra. Vamos a suponer que es 1.350.000 euros. Bueno, pues estos son los 3 datos que, tal como hemos visto, se deben reflejar. Para una obra tipo, es decir, para lo que suele ser normal, se va a generar un 4% de estos tipos de escombros, un 12% de restos de hormigón, un 54% de ladrillos, azulejos, etc. Bueno, y ahí tenemos lo que es habitual. Pero a lo mejor mi obra no es habitual, se sale de lo normal. Entonces, en este caso, yo considero que piedra no voy a tener y le pongo un 1%. Es decir, yo entiendo que ladrillos, porque tengo una fachada cara vista, en lugar del 54 voy a tener un poco más, un 58%. Y observemos cómo poco a poco puedo ir, si queremos, modificando los porcentajes. Y si no, lo tomamos por defecto, es decir, tal como suena, se toman los valores tipo por defecto, lo que suele ser habitual. Esto es simplemente para saber que se puede modificar. Si las modificaciones las quisiéramos hacer en modo medición, pues podríamos hacerlo, es decir, para calcular esos residuos, por ejemplo, si estuviésemos en una peritación porque hay una denuncia interpuesta por medio, entonces tendríamos que hacerlo más detalladamente y permitiríamos, tal como estamos viendo aquí, el poder establecer un criterio muy afinado para calcular los residuos. Pero en términos generales esto no nos va a hacer falta. Sí que tenemos la posibilidad de que esto suceda, pero no nos va a hacer falta. Entonces, ¿qué tendremos que ver nosotros aquí y qué interpretamos? Vamos a analizar el conjunto. Interpretamos que vamos a tener una excavación, vamos a construir esto, el presupuesto de obra es eso, y que los valores hipótesis que se van a generar van a ser 144,6 toneladas de residuos y un volumen aproximado de 116,4 metros cúbicos, ¿vale? Aproximado. Si yo ya no hubiese tocado nada y no quiero hacer nada más aquí porque yo en mi obra no quiero personalizar nada porque quiero basarme en lo que suele ser habitual, pasaría directamente a la siguiente carpeta. Vamos entonces a lista MAM. Entonces aquí, por defecto, sabemos las toneladas totales, pero no hemos seleccionado ni residuos de naturaleza pétrea, ni de naturaleza no pétrea, ni de potencialmente peligrosos y otros. Si lo tuviésemos que hacer a mano, pues podríamos decir que tenemos mucha faena, pero tenemos un botón de proponer desglose de componentes MAM. Por lo tanto, si estamos trabajando a partir de un perfil tipo y nuestra obra estimamos que es una obra tipo, vamos a proponer el desglose de componentes tipo, que aún así podríamos modificarlo, porque si yo creo que aquí no hay residuos, pues lo podría desmarcar, o al contrario, si yo creo que me van a aparecer, por ejemplo, lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce, ¿en qué porcentaje? Pues probablemente en un 2%, pues lo puedo perfectamente añadir. No será el caso, pero tenemos esa posibilidad. Al proponer el desglose de componentes, igualmente se habrá propuesto el desglose de componentes para esta naturaleza no pétrea y para los potencialmente peligrosos
y otros que estamos observando. Bien, esto significa que nosotros prácticamente con los 3 datos lo tenemos. Eso sí, está abierto para que en un momento determinado podamos personalizar nuestra obra. Incluso ahora que ya hemos asignado componentes, iríamos a la carpeta de presupuesto y ya tenemos el total de presupuesto de gestión de los residuos. ¿Qué precios tienen los que estamos observando aquí? Y si resulta que los gestores que yo tengo por las inmediaciones de la obra no tienen esos precios, o por cualquier circunstancia los precios se han disparado, pues directamente, y tal como estamos viendo, pongo los precios y observemos cómo directamente se ha modificado el precio total, que repercute en el 0,35% del presupuesto de obra. Lo vemos más o menos bien. Si quisiéramos modificar, tenemos el botón de parámetros condicionantes en el que aquí podríamos asignar diferentes parámetros. ¿Quiero llevarme esto como capítulo independiente para anexarlo al presupuesto de obra? Pues desde aquí podemos exportar nuestro presupuesto en formato BC3 para que desde Arquímedes, Presto, Memphis, etcétera, se pueda importar este fichero BC3. ¿Queremos calcular la fianza porque está sometida a licencia urbanística? Igualmente, podemos determinar parámetros que me van a permitir estimar el coste de este tratamiento de los residuos en lo que corresponde a licencia urbanística. Y si la obra no tiene licencia municipal, igualmente podemos asignar parámetros. Pero bueno, en cualquier caso, cuando yo le digo aceptar, todos estos datos que en principio he introducido son los que ahora, siempre puedo acceder a la toma de datos, pero hecha esta toma de datos, ¿vale? Solo los datos habrán quedado reflejados tal como hemos visto. Ahora es donde yo ya tengo que navegar en sentido descendente para ir cumplimentando pues los diferentes apartados que le dan forma al documento. Voy incluyendo aquellos aspectos que considero que deben de incluirse en el documento que estoy generando, y las tablas y todo se va generando, se van obteniendo a partir de los datos que yo he introducido. Como podemos observar, estos son los residuos que se van a generar para mi obra. Le digo incluir, estimación de la cantidad de residuos, pues aquí los tenemos. Se van a generar de obra civil, de demolición, etcétera, pero no voy a tener nada más que una serie de residuos, ¿de acuerdo? De obra pública nada, de desgloses de aquí nada, nada, nada. Es una obra nueva, por lo tanto, si quiero, puedo perfectamente ir ignorando el resto de las tablas. Es un aspecto que lo único que ahora debemos de hacer es darle forma a nuestro documento, ya que hemos dicho que de obra nueva tenemos 1.200 metros cuadrados. Estimación de los pesos y volúmenes. Bueno, pues la aplicación me va a calcular los totales y los desglosados por tipos, es decir, los de naturaleza no pétrea, naturaleza pétrea, potencialmente peligrosos y otros, etc. Así y de este modo podemos ir navegando y podríamos tener, por ejemplo, pues de potencialmente peligrosos y otros, pues hasta un estudio gráfico, por ejemplo, que van a pasar. Aquí tendríamos todos los residuos que se van a generar, que yo he dicho que se iban a generar, perfectamente en un gráfico de tartas, que cuando yo le diga incluir, este gráfico se incluirá en el documento. Mediciones de la previsión de los residuos. Como no hemos introducido datos de medición, pues no podemos obtenerlos. Es simplemente que no hemos desglosado las mediciones de los residuos, hemos puesto las cantidades por defecto. Por lo tanto, no voy a tener errores de ningún tipo. ¿Qué gestión vamos a hacer con los residuos? ¿Cuáles son las medidas? Etcétera. Bueno, y aquí, y tal como estamos viendo, ya consiste en ir navegando en sentido descendente e ir dándole forma
al documento. Aquí vienen las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas. Estas tablas que son en rojo, pues lo que tenemos que hacer es eliminar la tabla, porque es simplemente una tabla de advertencia, ¿vale? Cuando ya hemos navegado por todos los documentos, por todos los apartados, ya hemos incluido lo que queríamos, pues como siempre, archivo, generar documento, y vamos a controlar este documento que se va a hacer, que queremos incluir. Si yo quiero incluirlo todo, le digo aceptar, y ahora se va a generar un documento que va a contener, en este caso, pocos ítems, porque es un ejemplo que hemos hecho, y ahí lo tendríamos. Este sería nuestro plan, vamos a ponerlo en pantalla, nuestro plan de gestión de residuos. Aquí, bueno, solo están los ítems que hemos incluido y que dan una idea de cómo va a quedar el documento. Desde aquí ya decidimos entre imprimirlo, exportarlo en formato de Microsoft Word o exportarlo en formato PDF. Bien, y esto sería, es decir, no es más, es una toma de datos muy sencilla que hemos partido de un perfil de trabajo. Ese perfil de trabajo lo podríamos incluso crear nosotros para adaptarlo a las obras tipo que la empresa suele realizar y que por lo tanto esté lo más ajustado posible a nuestras necesidades. Y a partir de aquí generar el documento.